Muy buenos días tengan todos, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8. Iniciaremos en esta mañana el capítulo 8 de Marcos. Este mensaje se titula Todavía no puedes ver, y leeremos los versículos del 1 hasta el 26. Es una extensa porción de la Escritura, pero nunca nos hace daño escucharla de principio a fin. Dice así el versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Oremos, hermanos míos. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que tú nos brindas, por tu misericordia y gracia de estar reunidos aquí, Señor, en tu nombre para alabarte. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros oídos, y que podamos ver, que podamos entender y percibir las glorias de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, una vez más. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La historia con que comienza este capítulo 8 es muy similar a la que encontramos semanas atrás en el capítulo 6, versículos del 30 al 44. Y aunque la tendencia natural quizá nuestra es pensar que básicamente es lo mismo, la realidad es que no necesariamente es así. Por un lado tenemos muchas similitudes. Algunas de estas similitudes son que las multitudes oían la enseñanza de Jesús, que Jesús es movido a compasión por ellos. Jesús pregunta: ¿cuántos panes tienen?
La respuesta a esto es que en ambos casos son pocos panes y pocos peces. Otra similitud es que todos comieron y sobró provisión que recogieron en canastas. Además, después del milagro, Jesús sale de la región en una barca y también le sigue una confrontación con los fariseos. Pero ahora, por otro lado, también tenemos algunas diferencias. Algunas de las diferencias son las siguientes. La multitud, en este caso, había estado 3 días con Jesús, no solo uno. Él los manda a que se recuesten en la tierra, no en la hierba como en el capítulo 6. Aquí hay 7 panes, no hay 5. Además, la palabra que se utiliza para canasta, al recoger al final lo que sobraba, es diferente. Aquí las canastas son específicamente unas canastas muy grandes. En ese sentido, hermanos míos, habían menos canastas, pero muy probablemente habían más peces. Además, la palabra para peces también es diferente. Estos son específicamente la palabra utilizada para sardinas. Otra diferencia es que en este caso el milagro tomó lugar en Decápolis, es decir, en territorio gentil. Ahí no estaban judíos, esto no es Israel. Por supuesto, no podemos pasar por alto que en el primer caso se alimentó a 5,000 varones sin contar hombres ni mujeres. Habíamos hablado de eso antes y dijimos que quizá el número total de personas era entre 20 o 25,000. En este caso fueron 4,000 sin contar mujeres y niños, nos dice Mateo. Quiere decir que pudieron haber un número entre 16,000 y 18,000 personas. Y hay muchas otras diferencias más a detalle, hermanos. Sin embargo, todas estas diferencias forman parte del contexto de una forma u otra, y debemos saber ya que para entender la Biblia con precisión es necesario y muy importante fijarnos en el contexto. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje que aparentemente es simplemente repetitivo? ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos? Bueno, hermanos, hay un sinnúmero de flores debajo de los árboles que son hermosas y podemos parar a admirar. Sin embargo, no olvidemos dejar de lado el apreciar la hermosura del bosque completo. Digo esta metáfora para decir que aunque hay detalles muy específicos en este pasaje que podemos mirar, la intención misma del pasaje es mirarlo en su totalidad, en su plenitud. Tener una vista aérea y completa de todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que vamos a intentar esta mañana por la gracia de Dios. Y vamos a ver cómo este pasaje, que repito, es la segunda vez que vemos y es muy similar a otro en el capítulo 6 de Marcos, no tiene la misma función que tuvo en su momento en el capítulo 6. Y para eso vamos a dividir esta larga sección de la Escritura en 4 diferentes escenas. La primera es Jesús y la multitud. Después pasaremos a ver a Jesús y los fariseos. Pasaremos a ver también a Jesús y sus discípulos, para cerrar con Jesús y el ciego. La primera escena es Jesús y la multitud, versículos del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y continuaremos así hasta el versículo 10. Pero lo que tenemos aquí, hermanos míos, es la segunda vez que Jesús enseña la misma lección a sus discípulos. Es por eso que cuando leemos tenemos este sentido de déjà vu, tenemos este sentido de que ya hemos vivido esto antes y por supuesto lo hemos hecho como ya expliqué. Debe haber una razón muy fuerte por la cual el Señor Jesucristo haya decidido repetir la misma lección a sus discípulos. Y básicamente esto tiene que ver con 2 cosas. La primera, la importancia de la lección misma. Jesús está, no lo olvidemos, preparando a estos hombres para que en última instancia hagan la obra del ministerio en completa dependencia en Él, solo por la fe. Eso es muy importante, que ellos entiendan claramente que el avance del reino se llevará a cabo por fe en Él y en completa dependencia a Cristo. Y la segunda cosa es la dificultad de los discípulos para entender. Se pudiera decir, hermanos míos, que estos hombres tienen un problema de aprendizaje espiritual. Son lentos para entender. No debemos, sin embargo, apresurarnos a juzgarlos, hermanos, porque nosotros hoy somos también como ellos.
Gracias al Señor que repite las lecciones con paciencia para que nosotros podamos entender. Los oídos de los discípulos en ese entonces necesitaban ser abiertos completamente, así como nuestros oídos hoy, del mismo modo en que fueron abiertos los oídos del sordo del que hablamos la semana pasada. Esta segunda vez que Jesús les da la misma lección a sus discípulos, es como si Él metiera los dedos en los oídos de sus seguidores, de sus discípulos, para destapárselos. El punto que Marcos está haciendo aquí es muy obvio. Está repitiendo la misma lección porque sabe que los lectores de su evangelio, aquellos que aún no tenían fe en Cristo, están sordos a las buenas nuevas de salvación. Y al igual que Cristo repitió la lección a sus discípulos, así es necesario repetir a su audiencia la verdad acerca de la compasión, la esperanza y la salvación que solo el Mesías prometido puede dar. En pocas palabras, amados hermanos y amigos míos, sin fe en Jesucristo, si tú estás aquí sentado y no tienes fe en Cristo, estás sordo. Sin fe en Cristo estás ciego. Sin fe en Cristo estás espiritualmente muerto. Y sé que esto no suena nada amable, pero es que el Evangelio pone de lado la amabilidad cuando ésta requiere mentir en favor de hacerte sentir bien, y por el contrario, habla con la verdad, aunque momentáneamente te haga sentir incómodo, pero en favor de que escuches y tengas bienestar por la eternidad. A nadie le gusta que le digan: eres un necio, eres un sordo, eres un ciego, estás muerto en delitos y pecados. Pero si no es por escuchar la verdad, no podemos venir a la vida. ¿Por qué será que algunos a nuestro alrededor, y quisiera que pienses esto de manera personal, por qué será que algunos a tu alrededor tienen tanto interés en aprender la Biblia, significa tanto para ellos y dedican tantas horas y tiempo, esfuerzo para estar entendiendo la Escritura? Yo te lo voy a decir, la Escritura afirma que es porque ellos tienen oídos para oír, tienen ojos para ver y tienen un corazón que vibra por su Salvador. ¿Por qué será que algunos otros no tienen ningún interés en la Biblia? No tienen ningún interés en la palabra. La Biblia no tiene la mayor importancia en sus vidas. Bueno, la Biblia dice que porque están sordos, porque no pueden entender, porque están en necedad, porque no escuchan, porque no sienten, porque no tienen una relación con el Salvador. Paradójicamente, hermanos, lo único que puede abrir los oídos a la palabra, lo único que puede abrir los oídos a estos sordos, es oír la misma palabra que ellos niegan. Esto es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Pero Jesús nos habla muchas veces en paradojas. Cuando Él dice que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por ir la causa del Evangelio la ganará, aparentemente es una paradoja. ¿Perderemos entonces o ganaremos? ¿O es que el cristiano perdiendo gana y ganando pierde? Hermanos míos, aunque parece una contradicción, esa es la verdad. Todo aquel que quiera ganar su vida en este mundo, la Biblia testifica claramente que la terminará perdiendo. Pero aquel que tome su cruz, se niega a sí mismo y pierda su vida por causa de Jesús, la ganará por la eternidad. De ahí, hermanos míos, es que vemos la repetición en este pasaje. Es importante que nos quede claro, que entendamos. Los discípulos tenían que entender y nosotros debemos entender cuál es la verdadera enseñanza de Jesucristo. En los versículos 1 al 3, como hemos leído, tenemos que entender que Jesús continúa en Decápolis. La gente en Decápolis no solo está diciendo, recordemos el domingo pasado vimos esto, todo lo ha hecho bien, Jesús todo lo ha hecho bien, lo han reconocido y afirman, sus bocas están testificando y confesando que Jesús todo lo ha hecho bien. Pero no solo eso, sino que sus acciones también demuestran que lo que están diciendo ellos lo están viviendo. Ahí están inmersos en la enseñanza de Jesús por 3 días. Notemos de nuevo, hermanos míos, la diferencia con los fariseos, a los cuales Jesús reprendió llamándolos hipócritas en Marcos capítulo 7, versículo 6. Ya hemos visto eso. Bien testificó, bien habló Isaías de ustedes cuando dijo que de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Hipócritas les dijo a los fariseos, porque ellos afirmaban creer en Dios, tener a Dios y seguir a Dios, pero en realidad negaban a Cristo. No así la gente en Decápolis. Ellos han estado ahí y han estado 3 días, aún poniendo en riesgo su bienestar físico, el hambre física, por estar
a los pies de Jesús escuchando. Y hermanos, qué fácil es reconocer que existe un Dios. Qué fácil es reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador. Qué fácil es decir amén y amén cuando escuchamos que Jesús es el Rey. Pero qué fácil es quedarse sin hacer nada al respecto. Qué fácil es decir, sí, yo creo, pero no estar inmerso en la enseñanza de Cristo. Qué fácil es responder sí cuando te preguntan, ¿eres cristiano? Sí, sí lo soy. Pero qué difícil es escuchar que a ese que dice que si es cristiano le preguntas, ¿congregas? Y dice, ¿cuándo puedo? O simplemente, no mucho. ¿Oras? No, la realidad es que no. ¿Adoras? No. ¿Estudias la Biblia? No. ¿Al menos la lees? Si tengo tiempo. ¿Estás conectado activamente a tu iglesia local? Pues la verdad es que no. ¿Pero eres cristiano? Ah, sí lo soy. Hermanos, eso no es posible. O se está de un lado o se está del otro. Pero no puede ser que ante todas estas preguntas respondamos no, pero a la pregunta de si eres cristiano respondamos sí. No hay una concordancia en lo que se está diciendo y lo que se está viviendo. La evidencia, hermanos, de que esta gente en Decápolis había identificado a Jesús y quién Él era, no fue solo que decían, ¡hey, Él todo lo ha hecho bien!, sino que aún poniendo en riesgo el no tener suficiente sustento físico, suficiente comida, después de 3 días seguían estando con Jesús, recibiendo el sustento suficiente de la enseñanza de su palabra. Y esto es lo que vemos en la Biblia cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos habían entendido esto. Habían entendido que no era necesario preocuparse por su alimento cuando tenían frente a ellos el alimento más necesario. Y es aquí donde Jesús dice, tengo compasión de ellos. Tengo compasión de ellos. Y dice el versículo, porque, y aquí da Jesús la razón, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Porque están conmigo a pesar de que no tienen que comer. Esto mueve a compasión al Maestro, al Mesías, a Jesucristo, al Rey. Ver a esta gente poniendo aún su integridad física. El no tener que comer, pero querer seguir escuchando la enseñanza de Él. Es movido a compasión. Estas personas no solo habían estado ya 3 días con Jesús, sino que algunos habían, dice el versículo, venido desde lejos. Esto es, hermanos, sin importar el tiempo o la distancia, sin importar el hambre o la escasez, sin importar el cansancio ni el descanso, sin importar la comodidad o la falta de ella, estaban determinados, persuadidos, decididos a escuchar la enseñanza de Jesús. Habían entendido que antes que todo lo demás, lo más importante, lo que más necesitaban era escuchar a Jesús, aprender de Jesús, oír a Jesús, estar con Jesús. Dice Jesús, tengo compasión de esta gente. Esta gente se está negando a sí misma para estar conmigo. Tengo compasión de ellos. Y hermanos, todos los días enfrentaremos obstáculos para no estar con Jesús, no estar bajo la enseñanza de su palabra, no estar conectados a Él. El mundo nos ofrecerá todo tipo de cosas para que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra atención se vaya hacia ahí y no escuchemos ni queramos estar con el Maestro. Pero es aquellos que a pesar de todo están donde Jesús, escuchando a Jesús, aprendiendo a Jesús, en donde el Señor dice, tengo compasión de ellos. Tengo compasión de ellos. La pregunta para todos nosotros, la pregunta para ti en esta mañana, ¿estás persuadido y determinado a estar con Él a pesar de todo? Esa es la diferencia entre el fariseo hipócrita que dice, creo en Dios, y aquel que de humilde corazón, que en verdad tiene hambre de su palabra, la palabra de Jesús, está con Él a pesar de todo. En el versículo 2 leemos, hermanos míos, que esta compasión que Jesús siente la comunica a sus discípulos. Jesús deja saber a sus discípulos que Él siente compasión por la gente para hacerlos también partícipes de la compasión hacia ellos. Jesús ve a esta gente con hambre de Él, con hambre de la palabra y les comunica, les hace saber a sus discípulos, miren, ustedes deben aprender también a ser compasivos con la gente que quiere en verdad y genuinamente seguirme.
Y así como ellos, hermanos, nosotros, tú y yo, debemos desarrollar una especial compasión por aquellos que están queriendo crecer y dan evidencias, muestran que genuinamente tienen un interés por Cristo y por la Escritura. Ahora, en el versículo 4, los discípulos responden a toda esta situación. Dice el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá ser que alguien pudiera saciar de pan a estos aquí en el desierto? No sé si usted está pensando lo mismo que yo. A ver, muchachos, no hemos pasado por esto antes. ¿Cómo que de dónde? ¿Cómo que si alguien? ¿Cómo que ahora qué vamos a hacer? ¿De verdad están preguntando esto? Esto debe dejarnos con los ojos abiertos, mis hermanos, como si fueran unos platos y preguntarnos, ¿no han aprendido nada estos discípulos? No sucedió exactamente lo mismo, y después de eso fueron a una barca y Jesús caminó sobre el mar y les mostró su gloria. Y después de eso Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué rápido nos olvidamos, hermanos! No solo los discípulos, pero también nosotros. ¡Qué rápido olvidamos lo que el Señor ha hecho en nosotros y por nosotros para su gloria! Cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, nos preocupamos. Como que tenemos amnesia, como que no recordamos. Y entonces pensamos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? ¿A quién iré? Preguntamos como estos discípulos, ¿quién podrá y de dónde saciar a estos que son tantos, a esta multitud? Pero hermanos, qué hermosa es la paciencia de nuestro Salvador, que responde con una pregunta. Qué bueno que el Señor es paciente en medio de nuestra dislexia espiritual, en medio de nuestra lentitud para aprender. Hermanos, reconozcámoslos, tenemos problemas de aprendizaje espiritual. Él les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y estos los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante y comieron. Y gloria a Dios, hermanos, miren, se saciaron, quedaron satisfechos. Recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Hermanos, qué hermoso es que el Señor nos recuerda que el avance del reino se da única y exclusivamente en el contexto de una suficiencia en Él. Él es suficiente para suplir lo que es necesario. Y no solamente, hermano mío, lo espiritual. Recordemos que esta gente ya había estado recibiendo la palabra espiritual, ya había estado recibiendo el sustento de la verdad que Jesús predicaba. Pero ahora Jesús está interviniendo para saciar también lo necesario en este mundo físico, en este mundo terrenal, en este mundo temporal, que es el alimento que necesitaban estas personas. Este alimento es un alimento real, concreto, es pan. Sus estómagos tienen hambre. Y no podemos, hermanos míos, simplemente pensar y espiritualizar la situación en la que Jesús dice, bueno, ya les di el alimento espiritual, pero bueno, ustedes saben, las cosas en este mundo son así. Vean ustedes qué hacen con su alimento natural, con su alimento físico. No, hermanos míos, Jesús está plenamente interesado y completamente involucrado en proveer todo lo que es necesario para el avance del reino, incluido lo físico, lo terrenal y lo temporal. Y de ninguna manera, hermanos, estamos hablando de la filosofía de la prosperidad. Usted ya debe saber y tener bien claro que aquí no enseñamos eso, no predicamos eso porque es falso. Que desde este púlpito, mis hermanos, nunca salga ese tipo de basura que pudre el alma. No predicamos eso ni enseñamos esto. Pero sí estamos hablando, hermanos míos, de lo dicho, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros, dijo Jesús a sus discípulos, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es lo que estamos hablando, hermanos. Esto es lo que hizo Jesús ahí en medio de esa multitud. Proveer el pan necesario para ellos. Pero no olvidemos, hermanos míos, el contexto en que no solo se está dando la alimentación de estos 4,000, que es en medio de la enseñanza de la verdad que Jesús predicaba, sino también aquí en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10 que acabamos de leer. Jesús le está diciendo que pidan a su Padre, que oren, que hablen con Él, que le clamen. ¿Qué les dice? De esta manera deben hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es que queremos la gloria para el nombre de nuestro Señor. Que queremos que sea conocido, exaltado, aclamado, adorado, que sea santificado, que sea tratado como santo, porque el nombre de Dios es santo. Además les dice, versículo 10, venga tu reino. Hermanos míos, el contexto es avanzar el reino. Queremos que avance el reino de Dios por la predicación de la palabra, por el anunciamiento del evangelio. Y dice además, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto tiene que ver, hermanos míos, con querer y estar de una manera genuina, de una manera real en la voluntad de Dios. Es en ese contexto en que queremos glorificar su nombre, queremos que avance el reino y queremos hacer su voluntad, que nosotros pedimos con confianza al Señor. Señor, lléname el estómago para yo poder glorificar tu nombre, avanzar tu reino y estar en tu voluntad. Ese es el contexto en donde el Señor entonces dice, no se preocupen, déjenmelo a mí. Tengo compasión de ustedes, que desean de verdad que haya gloria para mi nombre, que el reino de Dios avance y que quieren hacer mi voluntad. Ahí mismo en Mateo, en el mismo capítulo 6, más adelante Jesús les daría la lección un poco más detallada. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús está diciendo, mientras ustedes estén enfocados en hacer mi voluntad, en avanzar el reino y que mi nombre sea glorificado, despreocúpese de eso. Versículo 33 de este mismo capítulo 6 en Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Vea el orden, hermanos míos. Vea el orden. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadidura. Pero si usted viene buscando la añadidura, está en un problema, porque las cosas no funcionan así. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dejemos que Jesús haga lo que Él quiera hacer. Y si es necesario multiplicar panes y peces, lo hará. Lo que sea necesario que Él haga, Él decidirá cuándo y cómo hacerlo. Y esto es lo que el Señor quiere que nunca olvidemos. Que dependemos de Él y en tanto estemos primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, estando en su voluntad para la gloria de su nombre, no tenemos por qué preocuparnos. Aún si el caso fuera, hermanos míos, que Él decidiera no poner alimento físico y llevarnos a su gloria, bendito sea su nombre que le veremos. Ahora vemos, hermanos míos, al punto número 2, la siguiente escena, la escena número 2 en este pasaje, versículos 11 a 13, Jesús y los fariseos. Los discípulos y también nosotros, hermanos míos, como ya hemos hablado, tenemos problemas y somos lentos para aprender. Pero hay quienes simplemente no aprenden porque no quieren aprender. Eso es muy diferente. Eso es lo que vemos aquí. Dice el versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y aquí están estos fariseos. Dice, gimiendo él en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Esta sería, hermanos míos, la última confrontación en la que los fariseos buscarían a Jesús para interrogarlo. Y esto, hermanos, no es un hecho casual. No es como que los fariseos andaban por ahí y se toparon con Jesús, sino que intencionalmente buscaron a Jesús para interrogarlo. Buscaban a Jesús para atraparlo.
Después de esta confrontación, hermanos míos, la siguiente vez que ocurriría algo similar, es decir, que los fariseos buscaran a Jesús para algo, sería para apresarlo y para enjuiciarlo. Esto nos debe recordar que versículo a versículo, mientras nos adentramos en el Evangelio de Marcos, nos acercamos cada vez más a la cruz del Calvario. A cada paso que Jesús da en esta narración, la distancia a la cruz se hace cada vez más corta. Los fariseos, hermanos, a diferencia de esta multitud en Decápolis, que pasó 3 días con Jesús escuchándole, los fariseos más bien buscaban a Jesús para callarlo, para silenciarlo. No para avanzar el reino, sino para detener el avance del Evangelio. Y así es hasta el día de hoy. Todo aquel que dice proclamar la verdad, pero no predica el Evangelio de la gracia por la fe en Jesucristo, es enemigo de Cristo y lo que está intentando es detener el avance del reino de Dios. Dicho sea de paso, eso es algo imposible. Nadie puede detener el avance del reino. Ahora, ¿qué exigían los fariseos en esta ocasión? Dice el versículo 11 que ellos pedían una señal del cielo. Es decir, algo verdaderamente impresionante. Como que lo que hacía Jesús y los milagros que iba haciendo por todas partes no fueran increíbles, no fueran impresionantes. Decían ellos, no. Multiplicar panes, sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos, devolver el oído a los sordos. Eso cualquiera. Danos algo verdaderamente impresionante, Jesús. Algo que no sea terrenal, algo que no sea aquí al nivel humano, aquí en la tierra. Danos un milagro que provenga del cielo, que descienda del cielo. Había una creencia, hermanos, muy popular entre el pueblo judío, sobre todo los religiosos de la época, que pensaban que hasta Satanás pudiera hacer cierto tipo de milagros aquí en este mundo. Y para decir verdad, en un sentido no estaban tan equivocados. Realmente es que Satanás puede falsificar ciertas señales, pero solo Jesús podía hacer los milagros que lo señalaban a él como el Mesías y cumplían con las 4 características o aspectos de los que hablamos también la semana pasada, que era autenticar su identidad, que era mostrar y comprobar que él era el Mesías prometido, que él era Dios encarnado. Solo los milagros de Jesús cumplían con estas características. Sin embargo, los fariseos no aceptaban estas cosas y ahora le están diciendo a Jesús que si él en verdad viene de Dios, que haga un milagro, que descienda del cielo, que baje del cielo, que provenga de las alturas. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Bueno, probablemente esperaban que el sol se oscureciera, como en Joel capítulo 2, versículo 31. Tal vez querían que el cielo y la tierra temblaran, como sucedió en Ageo capítulo 2, versículo 6. Quizá querían ver descender fuego del cielo, como sucedió en Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 10. O quizá querían ver que caiga maná del cielo, como en Éxodo 16. Ellos estaban pidiéndole a Jesús que si en verdad él era Dios, tenía que hacer un milagro que verdaderamente probara que él venía del cielo. Entonces tendría que ser un milagro del cielo. Eso es lo que querían ver ellos. En el versículo 12 vemos que Jesús dice, gimiendo en su espíritu. Oh, hermanos, hay un problema grave cuando esta gente se acerca al Salvador o cuando alguien se acerca al Salvador y la respuesta inmediata de Jesús es, eso no dice nada bueno. Gemir en su espíritu. Exhalar de una manera como diciendo, hasta aquí llegó mi paciencia con ustedes. Es como, no puedo creer que después de todo me digan ahora, no, es que esos milagros, hombre, son cualquier cosa. Danos un verdadero milagro, Jesucristo. Entonces él dice, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pide señal esta generación? Esto es como si estuvieran en posición de exigir algo. Como si ustedes pudieran decirme a mí qué es lo que quieren. Hermano mío, recordemos esto. Todo el Evangelio de Marcos debe señalarnos a Jesús, el Rey que ha venido a servir. Pero no nos confundamos. El hecho de que Jesús haya venido a servir no significa que Jesús sea sirviente de nadie. Él no es tu sirviente. Él es el Señor. Y si ha venido a servir,
La Biblia testifica que Él ha venido a servir a su Padre. Él es el siervo de Jehová. No nuestro siervo. Aquí los siervos somos nosotros. Él es el Señor. Pero esta gente, estos fariseos creen que pueden venir a Jesús con exigencias para probarlo. Porque esa palabra tentarle es probarle. Hermanos, el que está en el banquillo de los acusados no es Jesús, es el hombre. ¿Qué creemos cuando pensamos que podemos pedirle a Jesús esto o aquello para que pruebe que Él verdaderamente es Dios? Y esto lo hace mucha gente el día de hoy. A ver, si Dios es real, que haga esto. Si Dios es real, que haga así. ¿Por qué no se presenta ante todos y dice, yo soy Dios? Hermanos, eso ya ocurrió y no le creyeron. Y esto es lo que está ocurriendo aquí, mis hermanos míos. Estas personas, estos hombres, estos religiosos quieren una señal, pero la señal del cielo ya había sido dada. Y eso lo vimos ya en Marcos capítulo 1, en los versículos 9 a 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La señal ya estaba dada, hermanos míos. Jesús dice, ¿es en serio? ¿Una verdadera señal del cielo? ¿No les bastó con eso? No solo eso, ¿quieren una señal? ¿Quieren una verdadera señal? Dice Jesús, yo soy la señal. Jesucristo es la señal del cielo que descendió para venir a salvar a pecadores que no merecen salvación, pero por misericordia y gracia los cielos se abrieron y descendió de ahí encarnándose en humano, naciendo de una virgen en Belén. ¿Qué señales hace falta? En Juan capítulo 6, versículos 30 y 35 hay algo parecido. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Están cuestionando a Jesús, para que veamos y te creamos. Y dice el versículo 31, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto os digo esta es la verdad de verdades. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es el problema, hermanos míos. Estos hombres ciegos, enceguecidos a causa de la dureza de sus corazones, piden una señal. Queremos ver un verdadero milagro. Los ciegos están quejándose porque salen a la calle a mediodía y todo está oscuro. Y levantan la cara al cielo y le gritan al sol, si en verdad eres el sol, enciéndete. El problema no es la falta de luz. El problema es las espesas tinieblas que cubren la mirada de los hombres. Estos religiosos tenían a Dios mismo hecho carne frente a ellos. ¡Qué milagro tan impresionante! Y le decían, muéstranos un verdadero milagro que provenga del cielo. Qué tristeza, hermanos míos, que hasta el día de hoy mucha gente vive así. La Escritura testifica de quién es Cristo y aún tienen dudas de quién es Él. Y déjame decirte que si no puedes ver que solo en Jesús hay salvación porque descendió del cielo, Él es el Dios encarnado que da vida a los hombres. Si no puedes ver esto, entonces no puedes ver nada. Estás completamente ciego. Sin ver a Cristo, el rumbo de tu vida es el equivocado.
Sin ver a Cristo, todos tus esfuerzos son en vano. Sin ver a Cristo, cada minuto que tienes y que estás viviendo lo estás desperdiciando. Sin ver a Cristo, tu educación, tu moralidad, tus buenos modales, tus obras aparentemente justas, nobles y buenas, y la totalidad de todo lo que tú eres, todo no tiene ningún sentido sin Cristo. Solo el ver a Cristo, el abrir los ojos a la realidad de que Él es el Rey de Gloria, a quien debemos servir y a quien debemos obedecer, al cual debemos proclamar, solo así nuestra vida tiene sentido. ¿Dónde están estos fariseos de quienes estamos leyendo ahora mismo? ¿Dónde están ellos hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos hombres religiosos que no podían ver? Si no puedes ver a Cristo como el Señor que salva, como el Dios de salvación, y mueres en ese estado de ceguera, tengo que decirte que tú también estarás donde están ellos hoy. Te encontrarás con ellos. Así que te pido que creas en Cristo y no te pierdas. Cree en Cristo para salvación. Abre los ojos y mira que Cristo es el verdadero Rey de Gloria, que ha nacido el Salvador y que vino en amor, en gracia, en misericordia, a anunciar las verdades del Evangelio que traen paz al corazón del hombre. En ningún otro lugar encontrarás paz. El versículo 12 y 13 dicen: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dice el 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús, hermanos míos, los dejó. Jesús los abandonó, se alejó de ellos, se retiró. Y así como espiritualmente ellos no podían ver que tenían a Dios el Hijo frente a ellos físicamente, así tampoco entendieron que este alejamiento, este dejarlos, este abandonarlos, fue mucho más que alejarse de ellos físicamente, fue mucho más que alejarse de ellos geográficamente. Los dejó espiritualmente, los abandonó a las concupiscencias de sus corazones, los entregó a su mente reprobada, dejó que siguieran pensando y creyendo lo que ellos quisieran. Estos religiosos voluntariamente se endurecieron contra Jesús al punto que jamás se arrepentirían. Y la lección para nosotros es que no podemos estar jugando con Cristo. No sabemos cuándo cruzaremos un punto sin retorno en el que Jesús diga: se acabó. Ya se terminó mi paciencia contigo. Haz como tú quieras. Haz como a ti te plazca. Y se dé la vuelta y nos deje. No sabemos cuánto es, eso solo Jesús lo sabe, eso solo Dios en su potestad sabe, pero no podemos nosotros correr el riesgo de decir: tendré tiempo para arrepentirme mañana. Tú no lo sabes, estos fariseos no lo sabían. Lo que sí sabemos es que ellos endurecieron sus corazones hasta el punto en donde Jesús los abandonó. Pasemos ahora, hermanos míos, a la tercera escena de este pasaje. Jesús y los discípulos, versículos 14 a 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Parece, hermanos míos, que después de que los discípulos fueron enviados a predicar sin llevar nada, ya se les estaba haciendo costumbre andar por ahí así, como que, es verdad, olvidamos traer pan. Pero la realidad es que, hermanos, ellos debían haber llevado pan. Ahora, lo importante no es eso, sino lo que sigue. Dice el versículo 15, mirad, esto es Jesús hablando, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Jesucristo, el Señor, les mandó. Este es un mandato, mis hermanos, esta es una orden, un encargo. Esto es lo que Jesús está diciéndoles. Lo que Jesús les dice ahora se convertiría en la obligación de los discípulos. Esto, hermanos míos, no es un comentario, no es una sugerencia, esto no es opcional, no es un amable recordatorio, sino que es la expresa voluntad de Cristo para ellos y también para nosotros. ¿Y qué es esto? Dice el texto: mirad, esto es, dense cuenta,
Presten atención, observen, entiendan, perciban, disciernan. Deben examinar y velar. Deben de cuidarse, dice el versículo, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y el pasaje de Mateo 16 que narra la misma escena incluye también a los saduceos. Este es Jesús pidiéndoles a sus discípulos que se protejan, que tengan discernimiento y vigilen, que se defiendan de la levadura de fariseos, saduceos y herodianos. ¿Y qué es la levadura? Esta es una escena, una imagen, es un ejemplo o una metáfora de que algo tan pequeño, un ingrediente tan poco se podría decir, al mezclarlo con toda la masa, que es mucho más, la transforma desde dentro, afectando todo. De tal manera que cuando se pone levadura a la masa leuda, la masa crece, se infla, se hincha, se hace grande. Y así es la levadura de los fariseos, los saduceos y los herodianos. ¿Qué es esa levadura? Su enseñanza, lo que ellos enseñan. Basta con escuchar un poco de eso para que afecte todo nuestro interior. ¿Y qué va a hacer esa enseñanza de fariseos, saduceos y herodianos? Nos va a hinchar, nos va a hacer más grandes, nos va a hacer crecer, nos va a transformar, haciéndonos lo que no somos, creyendo que nosotros somos mucho cuando en realidad no lo somos. Nos va a hacer crecer en ego y decir, miren qué grande soy. Es lo que hacía la enseñanza de cada uno de estos grupos, hermanos míos. Esa es la levadura a la que Jesús se refiere aquí, la enseñanza, la falsa enseñanza. ¿Y qué enseñaban? Bueno, los fariseos enseñaban que hay que ser religioso, hay que ganarse el cielo, hay que ser legalista, hay que cumplir con todo. Y entonces cuando hagas todo eso, adivina qué, Dios te tiene que dejar entrar al cielo. Ya hiciste todo. Visto de este modo, hermanos míos, si tú cumples con todo lo que la Escritura manda, y eso creían los religiosos que podían hacerlo, entonces Dios te debe el cielo. Tú puedes ir delante de Dios a decirle, me tienes que dejar entrar, porque yo ya cumplí todo esto. En última instancia, hermanos míos, el religioso, el que es legalista, el que no entiende el espíritu de la ley, pero quiere apegarse solo a la palabra de la ley, lo que está haciendo es pensar que puede hacer a Dios su deudor. Y no, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Él tendrá misericordia de quien Él tendrá misericordia. Y no es por nuestras obras, sino por su gracia. Por otro lado estaban los saduceos. Los saduceos son el polo opuesto de los fariseos. Esta gente es religiosa, pero son religiosos muy liberales. Ellos piensan que la palabra de Dios no es autoritativa. Piensan que la palabra de Dios es variable, es interpretable. Depende de las circunstancias, depende de la cultura. No hay que tomar las cosas espirituales muy en serio. Después de todo, ¿quién dice que esto es cierto? Y hermanos míos, hasta el día de hoy hay tanto legalistas fariseos como saduceos liberales. Personas que toman con tanta ligereza la vida espiritual. Y dicen, no te preocupes, a final de cuentas Dios te tiene que perdonar. ¿Acaso Dios no perdona? Así que no tienes que tomarte las cosas muy en serio. Pero también estamos hablando aquí de los herodianos, hermanos míos. ¿Quiénes eran los herodianos? Personas con un trasfondo religioso que se habían unido a los políticos de la época, que se habían unido a aquellos que apoyaban el gobierno de Herodes. Y ellos decían algo muy diferente. Decían, religión, tú sabes cómo es eso, por un lado unos se pelean por esto, otros se pelean por lo otro. No, miremos a la sociedad, específicamente miremos a los gobiernos humanos y apoyémoslo. Después de todo, el bien social, buscar un gran gobierno, un gobierno que traiga justicia, eso es lo que importa. Después de todo, lo que importa es ser buena persona. Y si nosotros podemos gobernar de una manera que ayude al pueblo, eso es lo que verdaderamente importa. Y Jesús les dice a sus discípulos, mirad, guardaos de esta levadura, cuídense, disciernan, protéjanse de toda esta falsa enseñanza. Todo eso es mentira, todo eso no es verdad. Lo mismo nos dice, hermanos míos, a nosotros el día de hoy, a sus discípulos, a los cristianos. No se dejen llevar por todo viento de doctrina. Tengan cuidado.
el legalismo religioso no solo amarga el alma, sino que condena y destruye. ¿Tú quieres ver cuáles son las evidencias de un religioso legalista? Es una persona que, a pesar de decir estar en Cristo, vive amargada toda su vida. Eso es lo que produce el legalismo en el alma. Por otro lado, el libertinaje espiritual, la flojedad, la ligereza, la liviandad, la fragilidad cómoda con que se tratan asuntos espirituales serios como lo son la eternidad, terminan haciendo creer a quien vive así que pueden llegar al infierno total, va a tener ahí aire acondicionado. No es tan grave después de todo. Es la misma voz de la serpiente que dijo en el jardín de Edén: ciertamente no morirás. Ese es el otro extremo, hermanos míos. Tomar con ligereza la verdad de la Escritura y decir, bueno, eso dice ahí, pero no creo que Dios haga eso. Si Él es bueno. Él es bueno con todo aquel, hermanos míos, que recibe por gracia y misericordia la salvación en Cristo Jesús y tiene un corazón para buscarle, para seguirle, para proclamar su reino. Algunos dicen, es que no es justo. ¿Cómo va a condenar un Dios que es amor a la gente? Ciertamente no quieres justicia. Lo que quieres es misericordia, es gracia. Todo aquel que dice que lo que la Escritura enseña no es justo para algunos, yo les voy a decir algo a esos. No te preocupes, Dios nunca va a dar injusticia. O te va a dar justicia, o te va a dar misericordia y gracia. Así que no te preocupes, si no crees y no aceptas la gracia y la misericordia de Dios, prepárate, vas a recibir justicia. Piénsalo, eso es lo que quieres, justicia. Porque Dios no permitirá que el pecado más pequeño se quede en injusticia. O lo pagó Cristo en la cruz por ti y has recibido por gracia y misericordia este regalo, o lo pagarás tú. Pero nadie recibirá injusticia, hermanos míos. Así que aquellos que dicen que sería injusto que Dios hiciera esto o aquello, no se preocupen. Recibirán la justa retribución por la manera en que han vivido. Y aquellos que persiguen, hermanos míos, o desean un cambio social, como si eso pudiera salvar el alma de alguna manera, preocupadísimos por las elecciones presidenciales siguientes, o si su candidato ganará o perderá, o qué está sucediendo en el ámbito político en los países. Hermanos míos, no es verdad. ¿Acaso no saben que no hay rey sino Jesucristo? Solo Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es el que tiene la potestad, y Él es el que tiene la autoridad de poner y quitar reyes y conmover los cimientos de las naciones como a Él le plazca. ¿Cuál es la preocupación entonces? Seguir a Jesucristo debe ser nuestra ocupación. Debemos cuidarnos de toda esta levadura, toda esta falsa enseñanza que solo produce una falsa esperanza y un falso sentido de salvación y seguridad. Ahora, ¿cómo reaccionaron los discípulos a esto? Versículo 16 nos dice: discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. A ver, ¿cómo? Es eso. Seguramente Jesús está diciendo todo lo que nos está diciendo porque no trajimos pan. Se nos olvidó traer pan. Hermanos míos, Jesús, entendiendo, dice el versículo 17, les dice, ¿qué discutís? ¿Qué discutís? Esta palabra es, ¿a qué le están poniendo ustedes cabeza? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están razonando? ¿Qué es lo que están diciendo? Es en serio. Están discutiendo que no tienen pan. Después les dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿No entendéis ni comprendéis? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ellos le estaban poniendo cabeza, hermanos míos, a las preocupaciones naturales de este mundo. Y dice Jesús, yo no estoy hablando de nada de eso. ¿No se han dado cuenta que cuando ustedes están en mi voluntad, avanzando el reino para glorificar el nombre de Dios, ustedes no se tienen que preocupar por eso?
Y yo intentando aquí hablarles de cosas tan profundas en lo espiritual, y ustedes pensando en que no trajeron pan. Esto es lo que les está diciendo Jesús. Esto es lo que les está, de alguna manera, reprochando y exhortando. Jesús con este tipo de preguntas les hace saber que ellos tienen que avanzar en el crecimiento y el entendimiento de las cosas espirituales y no ser ciegos como los fariseos. Ellos no han podido ver, los fariseos, no han podido ver que el pan que descendió del cielo soy yo. Y yo hablando de ustedes, diciéndoles, cuidado con la enseñanza de estos hombres, que es muy peligrosa. Y ustedes pensando en el pan físico. Y por eso Jesús lo que hace es mencionar las 2 veces en que les ha dado esa lección. A ver, cuando alimenté a los 5,000, cuando alimenté a los 4,000, entonces ¿de qué se preocupan? Dejen de estar poniendo su cabeza en cosas que no son importantes y pongan cabeza, entiendan, disciernan, abran los ojos a las cosas espirituales. Por último, hermanos míos, veremos la 4ª escena, Jesús y el ciego, versículos 22 a 26. Después de la amonestación que Jesús hace a sus discípulos y el mandato a protegerse de la enseñanza de los fariseos, saduceos y herodianos, vemos, hermanos míos, que llega a la región de Betsaida. Y ahí le traen a un ciego, le ruegan que lo toque, claramente, hermanos míos, con la intención de que lo sanara, dice el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es lo que dice el texto. Es extremadamente importante, hermanos míos, saber que este es el segundo milagro que hace Jesús, que solamente lo encontramos en Marcos. Les dije que el milagro en la sanación del sordo, el que vimos el domingo pasado, solo lo encontramos en Marcos. Este es el segundo milagro que solo encontramos también en Marcos. No lo encontramos ni en Mateo ni en Lucas, mucho menos en Juan. Junto con el milagro hecho al sordo y tartamudo, hermanos, este milagro constituye uno de los únicos milagros narrados exclusivamente por Marcos. De tal forma, y atención a esto, el milagro del sordo y este milagro del ciego delimitan o encierran una sección de enseñanza en la Escritura, lo que constituye la segunda lección para los discípulos. De nuevo, el milagro del sordo, al final del capítulo 7, y este milagro del ciego ponen entre medio una gran enseñanza que es la segunda lección para los discípulos. ¿Y por qué estos 2 milagros? ¿Por qué el milagro del sordo por un lado y el milagro del ciego por el otro? Hermanos míos, porque esta es la imagen que usa Jesús para referirse a esa condición nuestra de olvidar tan rápidamente quién es Él. En el versículo 18 acabamos de leer que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Y esto, hermanos míos, hace la conexión y nos da el contexto en que debe ser entendido el milagro del que a continuación hablaremos. Jesús está haciendo la conexión entre, recuerdan que sané un sordo, ahora verán que voy a sanar un ciego. Deben entender que ustedes, al igual, están siendo sordos y ciegos si no están viendo con claridad la conexión que hay de mis palabras hacia el mundo espiritual y no simplemente al mundo material. Vemos en el versículo 23 que dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Por qué Jesús escupió los ojos del ciego? ¿Quieres saber, hermano? Yo también. No sabemos por qué. La Escritura no nos lo dice. Los comentaristas no tienen la menor idea. No sabemos por qué Jesús escupió los ojos del ciego. Hemos visto ya que él utilizó su saliva en el caso del sordo. Ahora vemos que utiliza la saliva de nuevo escupiendo los ojos del ciego, pero no sabemos por qué, mis hermanos. Quisiera yo pensar que esto nos deja ver la conexión entre esos 2 milagros, pero la realidad es que la Biblia no nos lo enseña. Y para ser bíblicos, hermanos, no simplemente basta con exponer el texto y decir lo que la Biblia dice, sino que también es necesario callar donde la Biblia calla.
Ir más allá de eso es mera especulación, es echar a volar nuestra imaginación y eso terminará siendo perjudicial, pues estaríamos predicando ideas de hombres. Así que, hermanos míos, quisiera yo tomar este versículo en donde Jesús escupe en los ojos del ciego para decir eso. Hermanos, si usted no sabe por qué la Biblia dice eso, pues no lo diga. ¿La Biblia enseña por qué Jesús escupió en los ojos del ciego? No. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la Biblia calla, callaremos. Es decir, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el hombre era ciego y Jesús escupió en sus ojos. Lo que sí sabemos es que Él es el Señor y sabe por qué lo hace. Y un día los cristianos tendremos la oportunidad de preguntarle a Él directamente. Y a lo mejor ese día nos dirá, pues para que vinieras y preguntaras. No sabemos en realidad por qué. Pero el versículo 24 y 25 continúan de la manera siguiente. Dice, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este es el único milagro en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que no fue inmediato. Este es el único milagro en el Nuevo Testamento que fue gradual. Hemos visto los milagros de Jesús y hemos visto cómo inmediatamente los milagros ocurrían, las personas eran sanadas o eran liberadas de demonios. Y seguiremos viendo eso también en los capítulos que siguen. Pero este es el único en donde no fue inmediato, sino gradual. El hombre empezó a ver poco a poco. Primero veía con poca claridad, con dificultad, veía de manera borrosa, no distinguía bien. Luego Jesús le pregunta, ¿ves algo? ¿Estás viendo bien? Ya ves, puedes ver ahora, todavía no ves nada. Y él dice, veo, pero como que no veo muy bien. Veo como que si los hombres fueran árboles, no los distingo. Jesús, al preguntarle esto después, empieza y pone las manos sobre él, y después de esto dice el texto que ya veían claramente. Literalmente dice, vio de lejos y con claridad. Esa es la idea que está ahí. Y del mismo modo, hermanos míos, Jesús quiere que los discípulos se pregunten. ¿Estamos viendo nosotros claramente? Es Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿ustedes están viendo? ¿Ustedes ven con claridad? ¿O cómo ven? Por eso les pregunta anteriormente, ¿tienen ojos, pero no ven? Es decir, ya tienen vista, les he dado vista, pero todavía no ven claramente. Tienen oídos y no oís, es decir, ya les di el oído, pero no parece que estén escuchando bien. La idea, hermanos míos, es que los discípulos tenían que haber entendido que aunque ya ven, no ven con total claridad aún. Hace falta que su vista sea perfeccionada. Oyen, pero no distinguen. Los discípulos, hermanos, después de lo acontecido con la alimentación de los 4,000, demostraron que entendían algo. Sin embargo, no entendían mucho todavía. Los fariseos estaban completamente ciegos y no veían la señal, al punto que al tener al pan de vida, que es Cristo, lo negaban. Y Jesús les advierte que tengan cuidado con esa ceguera espiritual. Ahora les muestra de manera concreta, de manera directa, de manera real, que en la situación en la que se encuentran están viendo un poco, pero que es necesario que sigan con Él para que puedan ver con claridad. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves? ¿Estás viendo con claridad? ¿Ves a Jesús como Él es realmente? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el Salvador, el Dios encarnado, el Creador del universo que vive y gobierna todos los asuntos de su creación con poder, con gracia y amor. ¿Así lo ves tú? ¿O lo ves como un árbol enorme que se mueve? Y dices, ¡qué arbolote! Queriendo decir, ¡qué gran hombre! ¡Qué gran maestro! Es un hombre avanzado a su tiempo. ¡Qué gran filósofo! Es un gran profeta. ¡Qué bueno que Jesús fue iluminado! Que vino a enseñarnos lo que es importante para ser una buena persona. Si así lo estás viendo, no estás viendo bien. No es así como Jesús es. Si esto es lo que estás viendo en Jesús, entonces necesitas ver claramente.
Necesitas ir a la Escritura y ver no solo la idea que tú tienes de Jesús y cómo es similar a la idea que está en la Biblia, sino que también analices las diferencias entre las ideas que tienes acerca de Jesús y qué es lo que dice la Escritura, y deshacerte de esas diferencias. Él es el Cristo y fuera de Él no hay salvación. Hermano mío, Jesús no vino a enseñar algunas cosas acerca de Dios a los hombres. Jesús vino a perdonar todos los pecados de los hombres que en Él creen, porque Él es Dios. Él es el Dios de salvación. Por último, hermanos, el versículo 26 dice que Jesús envió a este ciego a su casa y le dijo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie. No le digas a nadie todavía. Esto es a causa, hermanos míos, de que no había llegado el tiempo de Jesús. No había llegado el tiempo en que Él subiría a la cruz. Aunque se está acercando cada día más, aún no había llegado el tiempo. Hermanos míos, para concluir, quisiera que me dejen hacerles esta pregunta. Primero, ¿cómo estamos viendo realmente la vida cristiana? ¿Cómo estamos viendo la salvación que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo estamos viendo a Jesús? Y si no lo estamos viendo como el Salvador que Él, estamos en un problema, porque no basta simplemente ser simpatizante de Jesús. Hay que nacer de nuevo, ser su discípulo y seguirle. No basta simplemente con tener algunas ideas que compaginan con las ideas de la Biblia. Hace falta creer la Biblia de principio a fin y vivir por ella. Y hermanos, eso solo es posible, no en nuestras fuerzas, no por nuestro poder, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Cristo Jesús. A los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, le fue dada potestad, esto es derecho, de ser hecho hijo de Dios. Y te invito en esta mañana que si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, véngase a Él en arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por este tiempo y te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu paciencia al enseñarnos una y otra vez, Señor, lo que todavía somos incapaces de poner por obra. Ten misericordia de nosotros, Señor, y produce en nuestro ser, por tu buena voluntad, Señor, así también el querer como el hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.